Una mariposa azul, una amistad que desafía el tiempo y una saga que nos hizo sentir que nuestras decisiones podían cambiarlo todo. Hoy nos lanzamos de lleno a una de las franquicias narrativas más queridas, rotas, emocionantes y sí, frustrantes. Life is Strange, una saga que empezó rompiéndonos el alma y terminó... Bueno, ahora te cuento. En 2015 Dontnod Entertainment lanza Life is Strange, un juego dividido en 5 episodios que nos pone en la piel de Max Caulfield, un estudiante de fotografía que descubre que puede rebobinar el tiempo. Hasta ahí suena como una premisa sci-fi promedio, pero lo que realmente hizo especial al juego fue su enfoque emocional, su dirección artística y su retrato honesto de la adolescencia. Life is Strange no habla de salvar al mundo, habla de salvar a tu mejor amiga, de la ansiedad de crecer, de la soledad, del bullying, de la salud mental. Cada elección tenía peso no porque afectara a la acción, sino porque afectaba a las personas, y su atmósfera, acompañada por un soundtrack indie que a día de hoy seguimos escuchando en playlists para llorar. El juego fue un éxito inesperado, se convirtió en un referente de cómo contar historias interactivas sin necesidad de combate. Max y Chloe se volvieron íconos modernos, y Arcadia Bay un lugar al que siempre queremos volver. Tech Knight toma el relevo y lanza Before the Storm en 2017, una precuela donde controlamos a Chloe, sin poderes esta vez, pero con una narrativa cargada de tensión emocional. La historia explora su relación con Rachel Amber, un personaje que solo habíamos conocido como una sombra en el primer juego. Aquí se vuelve real. La conexión entre ambas es brutalmente sincera y el juego profundiza en el dolor de perder, de querer huir, de no saber quién eres. Por cierto, a partir de ahora dividiré los pros y los contras de cada uno de los títulos. Vamos a empezar por este. Dentro de los pros podemos subrayar a Chloe como protagonista que funciona increíble, Rachel aportando una nueva dimensión a la saga, el estilo visual que sigue siendo consistente y algunos momentos que son de lo mejor de la saga. Dentro de los contras, con respecto al primer juego, no tiene mecánicas temporales, por lo tanto su jugabilidad es limitada. Algunos capítulos tienen relleno y sabemos cómo terminará todo, lo que reduce muchísimo la tensión. En 2018, Dontnod vuelve con Life is Strange 2. Esta vez nos alejamos completamente de Arcadia Bay. Sean y Daniel son dos hermanos mexicano-estadounidenses que huyen tras un trágico accidente que involucra a la policía. Daniel tiene poderes telequinéticos, pero el verdadero corazón de la historia es la relación entre ambos. Este título se atreve a hablar de racismo, injusticia, brutalidad policial, inmigración y prejuicio social en Estados Unidos, un tema que muchos juegos ni siquiera se atreven a tocar. Cada episodio es una parada distinta en el viaje, con nuevos personajes y nuevos dilemas morales. La variedad de finales también es brutal y realmente depende de cómo hayas criado a tu hermano. Y básicamente ese es el punto, el poder no está en tus manos como jugador, sino en el niño que te acompaña. Tu rol es educarlo y protegerlo y decidir, como dije antes, qué clase de persona se convertirá. Dentro de los pros quiero destacar su narrativa arriesgada y madura. La historia toca temas sociales de frente, es cruda e incómoda y eso es intencional. La relación entre los hermanos es conmovedora y tiene una gran rejugabilidad real con finales muy distintos. Dentro de los contras se podía decir que se siente desconectado del universo original. La historia tiene un ritmo irregular, algunos episodios brillan y otros son lentos, y la falta de un lugar fijo dificulta el apego emocional a personajes secundarios. Diaz Brothers. Always. Y aquí es donde la saga empieza a perder el norte. True Colors, desarrollado por Tech Knight y lanzado en 2021, nos presenta a Alex Chen, una joven empática que puede sentir y absorber las emociones de los demás. El concepto es prometedor, pero la ejecución es tibia. Haven Springs parece más un resort que un pueblo con secretos. Los conflictos se resuelven de forma conveniente, y aunque Alex es carismática, el juego no se atreve a llevarla al límite. Dentro de los pros, excelente dirección artística, unos personajes bastante simpáticos y una actuación de voz destacable, pero dentro de sus contras tiene una trama predecible y sin riesgo, decisiones con poco impacto real, finales demasiado similares. En resumen, se siente como un spin-off bonito pero superficial. When you were here before, couldn't look you in the eye.
Double Exposure trae de vuelta a Max Caulfield, pero no como la recordamos. La historia gira en torno a dos realidades paralelas, donde Max intenta resolver el asesinato de una amiga. Suena bien, ¿no? Pero en la práctica, el juego se tambalea narrativamente. Elijas lo que elijas, Chloe está completamente borrada del mapa, como si nunca hubiera importado. Max se siente fría, sin desarrollo. Los personajes nuevos carecen de carisma y la historia cae en lo absurdo cuando revela a una villana digna de una telenovela juvenil. Dentro de los escasos pros de este juego se podría mencionar el regreso de Max como protagonista, y el concepto del multiverso tenía bastante potencial, pero dentro de las contras básicamente se siente como una secuela forzada. En mi opinión parece un intento de seguir vendiendo sin ofrecer nada realmente nuevo o profundo. Muchos fans ni lo jugaron y personalmente no conecté con el título. Sentí que era relleno y que lo que hace grande a Life is Strange aquí simplemente ya no está. It's never fair, is it? I miss you so fucking much, Chloe. Life is Strange nació con una voz clara, contar historias humanas desde la fragilidad, la adolescencia, el dolor, pero con el paso de los años esa voz se ha diluido entre decisiones difíciles, guiones poco valientes y una necesidad de complacer a todos. Cuando el foco pasa de la historia a los efectos visuales, de los conflictos internos a los trailers bonitos, la esencia se pierde, y eso es lo que pasó a la saga. Hoy es una sombra de lo que fue. Para mí los mejores son el primero y el Life is Strange 2, el original por su impacto, su ambientación y la relación Max-Chloe, y el 2 por atreverse a decir algo relevante en un momento histórico importante. True Colors y Double Exposure intentaron verse bonitos, pero no lograron decir nada nuevo. Les faltó alma, les sobró maquillaje, y eso en esta saga pesa más que cualquier poder sobrenatural. Life is Strange marcó una generación. Hoy necesita reencontrarse con su corazón. Tal vez no todo esté perdido. Tal vez una nueva mariposa esté por aparecer. Max, I'll always be with you. Forever. Y todo eso. Si este video te hizo pensar, llorar o sonreír, ya sabes qué hacer. Dale a like y comenta. Y si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora sí, nos vemos en la próxima línea de tiempo. Chao.